Querida iglesia, a propósito de que estamos celebrando el mes del metodismo, quisiera compartir nuevamente con ustedes una nueva cápsula en torno a el pensamiento y las enseñanzas de nuestro hermano John Wesley. Esta vez lo que hace Wesley va a ser comentar el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, específicamente esa parte del versículo 8, donde dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En este sermón, que se llama Las señales del nuevo nacimiento, Wesley va a abordar justamente cuáles son las características de una persona de nuevo. Entonces, les voy a compartir parte del texto, un pedacito, y luego vamos a comentar. Dice así lo que dice este hermano nuestro en la fe. Un fruto inmediato y constante de esa fe por medio de la cual nacemos de Dios, un fruto que no podemos de ninguna manera separar de ella, ni siquiera por una hora, es el dominio sobre el pecado, dominio sobre todo pecado externo, sobre toda palabra y acción mala. Porque donde quiera que se aplica la sangre de Cristo, limpiará las conciencias de obras muertas. Y aquí cita Hebreos 9:14. Y sobre el pecado interior, porque purifica el corazón de todo deseo y sentir impuro. Pablo describe ampliamente este fruto de la fe en Romanos 6. Él declara, ¿qué pues diremos? Porque los que por la fe hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y esto tomando el texto de Romanos 6:6. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Y ahí siguen Romanos 6, versículos 11 y 12. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis sido libertados. Hasta ahí la cita de Pablo. El significado es claro. A Dios gracias que aunque en el pasado eran siervos del pecado, ahora, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Este tema de la lucha contra el pecado es uno de los temas clásicos y claves del pensamiento wesleyano. El metodismo siempre se ha caracterizado por ser una forma de vivir el cristianismo en clave de santidad. Y esto hace evidente de que sea una de las claves para entender cuando realmente hemos nacido de nuevo. La experiencia del nuevo nacimiento, si bien es cierto, intervienen nuestros sentimientos, aunque de manera distinta en cada persona, no puede ser juzgada única y exclusivamente a partir de lo que sentimos. Porque bien dice el profeta Jeremías, nuestro corazón es engañoso. Y todos y todas hemos tenido la experiencia de cómo nuestro corazón nos dice que estamos súper bien, cuando en realidad, al parecer, no estamos tan bien.
tenemos la necesidad psicológica de aprobación de los demás, pero también de aprobación de nosotros mismos. Entonces, siempre es bueno, como de hecho dice Pablo, desconfiar de nosotros mismos. Y creo que la pista que nos da John Wesley en este sermón es súper relevante, importante para nuestra vida de fe. ¿Cuál es una de las características de aquel que ha sido hecho nacer de nuevo por Dios? La lucha contra el pecado, la prevalecencia de las obras de fe son una clara señal de que estamos vivos y vivas en Dios. ¿Qué es el pecado? El pecado es ir en contra del mandamiento de Dios. ¿Y por qué digo del mandamiento de Dios? Por una razón muy simple, porque como ustedes saben, Jesús de Nazaret, verdadero Dios y verdadero hombre, segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, reinterpreta toda la ley de Dios y la sintetiza en dos mandamientos. Recordemos de que la ley de Dios, que es atingente a nosotros todavía, son los 10 mandamientos entregados por el Señor la cima del monte Sinaí. Esos 10 mandamientos, ya hemos dicho, que tienen dos partes. 4 mandamientos, los primeros 4, relativos a Dios, y 6 mandamientos, los últimos 6, eh, a propósito de nuestros prójimos. Bueno, Jesús hace un resumen magistral. Dice que la ley, los 10 mandamientos, se resumen en amar a Dios y amar al prójimo. Y podríamos decir entonces de que el único mandamiento es amar. ¿Se dan cuenta? Amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, ¿qué es el pecado? Es desobedecer a ese mandamiento. Cada vez que no amamos, estamos pecando. Hagamos un ejemplo. Cada vez que somos antipáticos con una persona, no estamos amando al prójimo y en consecuencia no estamos amando a Dios. Algo tan simple como eso. Todos hemos sido antipáticos de una o de otra manera. Y se me viene ese pecado a la mente porque muchas veces no los consideramos como pecado, lo consideramos como una falta de nuestro carácter, y escudamos ese comportamiento con el diabólico, así soy. Bien, pues entonces la lucha contra el pecado no es otra cosa que la lucha contra el desamor. Una prueba de que hemos nacido de Dios y que somos nuevas criaturas es que luchamos contra el desamor. Sabemos de que la lucha contra el pecado en esta tierra nunca es definitiva. Siempre vamos a estar peleando en contra del pecado que vive en nosotros. Y con la ayuda del Espíritu Santo vamos venciendo cada día más, de tal forma de que lo que éramos en un comienzo no puede ser lo que somos hoy día. Si antes, por ejemplo, era enojón, cuando conocí al Señor hace 10 años atrás, no puedo seguir siendo igual de enojón hoy día, porque se supone que yo he hecho una lucha, una pelea en contra del pecado, y que con cada pequeña victoria que he tenido frente al pecado con la ayuda del Espíritu Santo, el pecado ha ido perdiendo poder en mi vida. Por lo tanto, no puedo seguir siendo tan iracundo, enojón, como era hace 10 años, por dar un ejemplo. Podemos hablar de la gula. Si antes, hace 10 años, cuando conocí al Señor, era muy goloso y no era capaz de decir no
al segundo plato de comida, cuando el segundo plato de comida no es necesario, entonces significa que no estoy peleando contra ese pecado. Y así podríamos hacer una larga lista de pecados a los cuales nosotros le hemos ganado o ante los cuales hemos perdido. Entonces, cuando no amamos, porque ciertamente el que se come el segundo plato sin necesidad de comerse el segundo plato, no se está amando a sí mismo porque se está haciendo daño. La, el sobrepeso, cuando no es controlado y responde no a cuestiones biológicas como las hormonas o la propia contextura, cuando es pura gula, es pecado. ¿Se entiende? Entonces, cuando vamos en contra del amor, estamos eh, perdiendo nuestra lucha contra el pecado. Esto lo he dicho antes, cuando no matamos al pecado, el pecado nos termina matando a nosotros. Ahora, lo más triste de esto es que el pecado no tiene solamente consecuencias individuales, tiene consecuencias personales. Y al ser consecuencias personales afecta a quienes se relacionan con nosotros. El pecado nunca tiene que ver solamente con mi vida, porque vivimos en relación con otras personas, con la familia, con compañeros de trabajo, compañeros del club deportivo, con la gente que va pasando por la calle. El pecado siempre, siempre, siempre es una espina en la carne para quienes viven con nosotros. Voy a decir una... El otro día vino a mi mente un recuerdo que me dio mucha pena. Venía yo bajando por las escaleras del metro en Santiago, venía enojado, no sé por qué cosa, y veo que el metro está a punto de cerrar las puertas. Entonces me apuro y choco con un chiquillo que venía con unos amigos, cabro como de 24 años, una cosa así. Y le puse una cara de enojo tan grande que el pobre chiquillo se asustó y dio un pie atrás. Yo me metí al metro y me di cuenta del pecado que había cometido al ponerle esa cara de enojo a este pobre chiquillo que ni conocía. ¿Se dan cuenta? El pecado, el desamor, siempre va a herir a alguien, siempre le va a echar a perder el día a una persona totalmente inocente de nuestro enojo o de nuestro desamor. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué dice John Wesley acá? De que cuando, bueno, ojo, John Wesley tomando las palabras de Pablo, ¿ya? El pensamiento wesleyano siempre es bíblico, que cuando luchamos en contra de nuestro pecado, cuando le damos cara a una nueva forma de vida que contiende no con Dios ni con los demás, sino que con nuestra propia tendencia al desamor, estamos vivos delante de Dios. Cuando estamos dando la lucha, estamos vivos delante del Señor. Eh, Dios obró en nosotros salvación a través del sacrificio de Jesús en la cruz para que llevemos vidas de personas libres, no para que caigamos nuevamente en las cadenas del pecado. Eso pues, yo te animo a no rendirte en contra del pecado, a luchar cada día con estos defectos de carácter que son pecado y que con los ojos de Jesús podamos ver nuestra vida en clave de amor. Yo tengo que examinarme. Yo puedo ser juez solamente de mí mismo y poder mirar mi vida
y decir en qué medida yo no he amado. Es decir, en qué medida yo me he entregado al pecado que le ha hecho mal a otra persona. Te animo a que tú hagas lo mismo, que te preguntes, bueno, ¿en qué área de mi vida no estoy peleando contra el pecado? ¿En qué área de mi vida yo estoy dando rienda suelta al desamor? ¿En qué área de mi vida, pudiendo yo amar, no he amado? ¿En qué área de mi vida, yo pudiendo perdonar, no he perdonado? ¿En qué área de mi vida yo he sido derrotado por la pica que le tengo al hermano o la hermana, al compañero de trabajo, incluso al amigo, a la amiga, al familiar, al caballero que va en la micro? ¿Se dan cuenta? Dios, a través de su Espíritu Santo, nos sea animando en esta lucha, porque ciertamente todas y todos tenemos mucho que recorrer. Dios quiere un pueblo santo, y un pueblo santo no es un pueblo santurrón. El santurrón no glorifica a Dios, porque al final el santurrón es puro fingimiento. Dios quiere un pueblo santo que esté dando la lucha ahí en la vida cotidiana para ser cada día más de bendición para quienes nos rodean. Eso pues, que Dios te anime, porque aunque caigamos una y mil veces, ahí está Dios para que amorosamente nos levante. El que sabe amor, el que sabe amar, perdón, aquel que sabe amar porque es amor, nos enseñará. Dispongámonos a la lucha contra el pecado amando, porque el pecado es no amar. Que Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, te anime y te fortalezca. No lo dudes.